Hola mi gente linda, ya estamos aquí en el video número 2. En el video anterior nos hemos quedado en la vuelta 20, haciendo 17 puntos y un aumento. Ahora vamos a comenzar con la vuelta siguiente, que va a ser la 21, y haciendo 18 puntos y un aumento, con lo cual al final de toda la vuelta vamos a tener 320 puntos. Ya he completado la vuelta y en este momento mi base está midiendo exactamente 25 centímetros, con lo cual para mí es un buen tamaño. Pero si la quieres más grande, si quieres una mochila de tamaño mayor, pues solo hay que seguir haciendo más vueltas con los aumentos pertinentes. Es decir, si nosotros hemos hecho esta última vuelta con 18 puntos y un aumento, la siguiente sería 19 puntos un aumento, la siguiente 20 un aumento, la siguiente 21 un aumento y así sucesivamente. ¿Que la quieres más pequeñita? Pues simplemente no llegues hasta la vuelta 21, quédate un poquito antes según el tamaño que desees y ya. En este caso, el que aumentes o disminuya vueltas no nos va a afectar para nuestro dibujo, porque nuestro dibujo es múltiplo de 16 y justamente nuestras vueltas están en relación a ese 16. Vamos a hacer la vuelta 22 sin aumentos, un punto en cada punto con este mismo color. Esto también nos puede servir para contar mejor todos los puntos que tenemos, asegurarnos que tenemos los 320 puntos y bueno, en mi caso son 320. Si estás haciéndolo de mayor tamaño, pues a esos 320 le sumaría los 16, que serían 336 en ese caso, y 16 más si continuaras haciendo vueltas. Pero en mi caso, yo tengo 320 puntos, pues voy a tejer una vuelta de un punto sobre punto. Vamos a comenzar con el cuerpo de la mochila. Aquí ya no hacemos tampoco aumentos, sino que ya vamos tejiendo recto con la cantidad de puntos que tenemos. En mi caso son 320. Bien, vamos a comenzar con nuestro dibujito. Comenzamos aquí este primer puntito y lo vamos a cerrar en azul celeste. Son diferentes tonos de azul. Ustedes pueden usar los colores que quieran, siempre que sean en diferentes tonos, para darle el efecto que se pretende. Entonces, como son todos azules, menos el blanco que es blanco, yo los voy a ir nombrando para poderlos distinguir. El más claro le llamaré celeste, azul celeste. Entonces con este vamos a hacer un punto. Hacemos aquí un punto. Cerramos con azul medio, que sería este de aquí. Para hacer 3 puntos, tenemos 1, 2, 3. Este último lo cerramos con el azul índigo, que es este tercero que tenemos aquí. Y con este, con el índigo, vamos a hacer un punto. Y nos vamos al azul marino, que es con el que venimos tejiendo, con el que hemos tejido la base. Con este azul marino hacemos un punto y lo cerramos ya con el blanco. Con este blanco vamos a hacer 5 puntos. Contamos 1,
2, 3, 4, 5. Ahora aquí repetimos el puntito azul marino, que es uno solo. Nos cambiamos al azul índigo, con el que hacemos también un solo punto. Y del azul índigo nos pasamos al azul medio. Y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Entonces, si contamos aquí, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos. Pues esta es la secuencia que vamos a ir repitiendo. Aquí que empezamos con un azul celeste, pues vamos a por el azul celeste, porque ahora lo que vamos es a repetir una y otra vez este mismo orden de colores. Un azul celeste, 3 en azul medio, que son estos. 1, 2, 3. 1 azul índigo. Y un azul marino. Si les digo la verdad es que no veo. Es un color muy oscuro. Aquí cerramos con blanco. Hacemos 5 colores. 1, 2, 5 colores, he dicho, 5 puntos. 3, 4, 5 y retrocedemos. Igual que hemos hecho aquí, hemos hecho 5 y hemos ido en el orden opuesto, pues aquí igual. Porque eso es lo que vamos a ir repitiendo una y otra vez a lo largo de toda la vuelta. Aquí tendríamos un marino que cerramos con índigo. Hacemos un punto que cerramos en azul celeste, no, en el azul medio, perdón, en el azul medio. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos con celeste y hacemos un punto. Donde comenzaríamos de nuevo. Este es el celeste de aquí. Comenzaríamos de nuevo a repetir celeste, 3 azul medio, 1 azul índigo, 1 azul marino, 5 blancos y aquí vamos al contrario, es decir, el marino que fue el último que hicimos antes que el blanco, pues ahora hacemos marino, repetimos el índigo y los 3 azules, acabando o comenzando la siguiente secuencia con el azul celeste. Eso es todo lo que hay que repetir. No es complicado, ¿vale? No es complicado, solo guiarnos. Eso lo vamos a ir haciendo a lo largo de toda la vuelta. Recordemos también
de vez en cuando, sino a cada cambio de color, mirar la parte trasera para que no se nos queden los puntos enganchados, porque si no se ve feo, se ve feo. Comenzamos con nuestra siguiente vuelta, o la segunda en este caso, y la segunda vuelta comienza con 2 puntos en azul celeste. Ahora esta vez ya lo vamos a marcar porque la primera vuelta no era necesario porque el propio color ya nos marcaba el inicio, pero en esta ocasión ya vamos a empezar a marcar. Así pues marcamos nuestro primer punto de los 2 de color celeste, el primero. Ahora, después de los 2 puntos de color celeste, hacemos 2 puntos en azul medio, es decir, este segundo punto celeste que yo he cerrado en celeste, lo debía haber cerrado en el siguiente tono de azul, que yo lo estoy llamando azul medio. Y con este azul vamos a hacer 2 puntos. 1, 2. Y lo cerramos, el segundo punto lo cerramos en azul marino. Entonces, donde en la vuelta anterior teníamos un azul índigo, ahora vamos a hacer el azul marino. Y lo cerramos con blanco. Y con blanco haremos 3 puntos. 1, 2 y 3. Este tercero lo cerramos en azul marino. Y hacemos un solo punto. Hemos llegado al centro de nuestro dibujo. A partir de aquí vamos hacia atrás, es decir, repetimos los 3 puntos que tenemos en blanco. Y hacemos 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. El tercero nos cae justo por encima del azul marino de la vuelta anterior. Pasamos a azul marino y hacemos un punto sobre el azul índigo de la vuelta anterior. Repetimos 2 en este azul medio, igual que tenemos aquí. 1 y 2. Y cerramos en color celeste. Y hacemos 2 puntos, igual que al principio, 2 puntos en color celeste. Y comenzamos nuestra nueva secuencia con un punto celeste, es decir, aquí ya en lugar de tener un punto celeste vamos a tener 3, ¿vale? Entonces hacemos el punto celeste y repetimos de nuevo. Perdón, no repetimos, sino que cerramos, quería decir. Este tercer punto celeste lo cerramos con azul medio. Estamos repitiendo secuencia, Hacemos 2 puntos en azul medio. Nos pasamos al azul marino, que lo hacemos sobre el azul índigo de la vuelta anterior. Aquí tenemos el azul índigo de la vuelta anterior, pues ahora es azul marino. Repetimos en blanco. Y hacemos 3 puntos, igual que hicimos antes. 2, 3. Cerramos con azul marino. Hacemos un solo punto. Y volveríamos a repetir ya ahora
lo que hemos hecho antes. Es decir, que hemos hecho antes del azul marino 3 puntos blancos, pues hacemos 3 puntos blancos. 2 y 3 puntos blancos, el tercero sobre el azul marino en la vuelta anterior. Ahora cambiamos a azul marino, que nos vamos a hacer sobre el azul índigo de la vuelta anterior aquí. Este lo cerramos, iba a cerrarlo, pero no. Lo cerramos con el azul medio. Hacemos 2 puntos en azul medio. Nos pasamos al azul celeste. Y hacemos 2 puntos de inicio. Y un punto, o sea, 2 puntos para finalizar la secuencia. Y un primer punto para iniciar la siguiente. Espero que no sea muy confuso. A ver, es fácil, es fácil. Aquí repetiríamos los dos de color azul medio y nos pasamos al azul marino. Si es necesario, retrocedan con el vídeo, porque la ventaja del vídeo es esta, que podemos retroceder y verlo tantas veces como sea necesario. Pero aquí vamos a ver, la secuencia la comenzamos con 2 puntos, o la vuelta, esta vuelta, la comenzamos con 2 puntos en celeste. A continuación tenemos 2 puntos en azul medio sobre los mismos azul medio de la vuelta anterior. Sobre el punto índigo que teníamos la vuelta anterior, ahora hacemos un punto azul marino, ¿vale? Y a continuación hacemos 3 puntos blancos, un punto azul marino, 3 puntos blancos, un punto azul marino. Esto se nos queda así enmarcado. A continuación hacemos 2 puntos en azul medio sobre estos 2 puntos. De nuevo nos hemos saltado el índigo. Este índigo en esta vuelta no se repite. Entonces, empezamos o acabamos la secuencia o comenzamos o continuamos simplemente con 2 puntos en celeste, donde antes teníamos un punto celeste, ahora tenemos 3, ¿vale? Entonces continuamos, 3 puntos en celeste, 2 puntos azul medio, un marino, 3 blancos, un marino, 3 blancos, un marino, 2 azul medio, 3 de color celeste y seguiríamos así, 2 de color, así todo alrededor. Espero me haya explicado bien. Estoy finalizando la vuelta y vuelvo a repetir lo que es el punto azul marino, 2 puntos de azul medio. Y ahora me paso a hacer un punto de finalización de secuencia en azul celeste. Y comenzamos la siguiente vuelta. La siguiente vuelta comienza con 3 puntos en color celeste. Entonces hacemos un celeste sobre un celeste de la vuelta anterior. Marcamos. Dos de color celeste. A ver que lo pille bien para que lo podamos ver. Aquí. 2 y 3. Así es como comienza la vuelta 3, con 3 puntos en azul celeste. Y pasamos al azul marino para hacer un punto. El punto azul marino lo hacemos en el punto anterior al de la vuelta anterior, porque lo que vamos haciendo aquí es aquí abriendo un rombo. Entonces en cada vuelta nuestro punto azul marino irá desplazándose un punto más hacia la derecha de este lado y más hacia la izquierda en el otro. Bien, hacemos nuestro punto azul marino que lo cerramos en blanco porque vamos a hacer 3 puntos en blanco. Aquí hacemos uno sobre el color azul marino de la vuelta anterior. 2, 3 y cerramos en azul marino para hacer
un punto, que lo hacemos en este punto blanco de la vuelta anterior, y en el que la vuelta anterior teníamos un azul marino. Ahora vamos a poner un azul índigo. El azul índigo es este de aquí, así que yo cierro mi punto con este color. Y hago un puntito sobre el punto marino de la vuelta anterior y cierro otra vez con azul marino para hacer un punto. Hacemos aquí un puntito, cerramos en blanco y hacemos 3 puntos. Hacemos 1, 2, 3, cerramos con azul marino para hacer un punto. Para hacer aquí un puntito azul marino. Y después de este punto azul marino nos corresponde otra vez pasarnos al celeste y hacer 2 puntos en color celeste. Ahora aquí finalizaríamos la secuencia. Aquí finaliza nuestra secuencia y volvemos a comenzar. ¿Cómo hemos comenzado? 3 puntos color celeste. Entonces tenemos aquí 1, 2 y 3, que es lo mismo que tener 5 puntos en color celeste. Pero si vamos por la secuencia, pues comenzaríamos con 3 en color celeste y acabaríamos la secuencia con 2 puntos en color celeste. Bien, ¿qué tenemos después de los 3 puntos celeste? Tenemos un punto en azul marino. Ahora ya es repetir, volver a repetir de igual forma como hemos hecho en esta primera secuencia. Pues ahora ya toca repetir. Tenemos uno marino. Cerramos en blanco. No es tan complicado, ¿eh? Una vez vamos viendo una secuencia al tiempo, una vuelta al tiempo, ya no nos resulta tan difícil. Hacemos 1, 2, 3 blanco, cerramos en azul marino, hacemos un punto azul marino, cerramos con índigo, aquí, este lo cerramos en azul marino para hacer otro punto, este lo cerramos con blanco, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cerramos en azul marino, y este azul marino ya lo cerramos con color celeste para hacer 2 puntos en celeste. Esa sería la secuencia. Y volver a comenzar la siguiente con 3 puntos en celeste. Aquí yo empezaría mi siguiente secuencia con 3 puntos en celeste. Y así es como va quedando. Estoy finalizando mi vuelta, que la finalizábamos en la vuelta anterior con 2 puntos en color celeste. Entonces yo hago aquí 1, 2 y comenzamos la siguiente vuelta con otros 2 puntos en celeste. Aquí hacemos 1 y marco. Y un segundo punto en celeste, que cerramos en azul marino para hacer un punto. Aquí tenemos el azul marino
y hacemos un punto. De nuevo vemos que nuestro borde azul se está separando. Este lo cerramos en blanco para hacer 3 puntos. Voy a ajustar aquí un poquito. Hacemos un punto blanco sobre el azul marino de la vuelta anterior. 2, 3 y cerramos en azul marino. Aquí tenemos el azul marino sobre el blanco de la vuelta anterior. Ahora nos pasamos al índigo, y donde en la vuelta anterior teníamos un solo punto en este color, ahora vamos a tener 3 puntos. Uno sobre el azul marino de la vuelta anterior, el segundo punto sobre el azul índigo de la vuelta anterior y un tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Este lo cerramos otra vez en azul marino y hacemos sobre el punto blanco de la vuelta anterior. Cambiamos a blanco y hacemos 3 puntos. 1, 2, el tercer punto blanco sobre el azul marino de la vuelta anterior y cerramos en azul marino, que lo tenemos sobre un punto celeste de la vuelta anterior. Cerramos en azul celeste. Aquí está el azul celeste. Y acabamos la vuelta con un solo punto celeste. Este lo cierro en celeste porque ahora comienza la nueva secuencia con 2 puntos en celeste. 1 y 2. Cambiamos al azul marino. Estamos en la segunda secuencia, ¿vale? Ahora estamos volviendo a comenzar lo que hemos hecho aquí. 2 celeste, un marino. Cerramos en blanco. Hacemos 3 puntos blancos. Y así es lo que vamos a ir haciendo durante toda la vuelta, repitiendo esta misma secuencia. Tengo 1, 2, 3, cambio al azul marino, hago un punto azul marino, cierro con índigo, porque donde antes teníamos un solo punto, ahora tenemos 3. 1 sobre azul marino. Ups. Otro sobre el azul marino de la vuelta anterior, 2, y el tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Me cambio al azul marino y hago un punto. Estoy repitiendo, ¿vale? Estoy repitiendo lo mismo, la misma secuencia que hemos hecho aquí. Aquí cierro con blanco, porque los siguientes son 3 puntos blancos. 1, 2, 3 sobre el marino de la vuelta anterior y cierro con azul celeste. Donde finalizo la vuelta con un punto en celeste. Pero no lo cierro porque vuelvo a comenzar con 2 puntos. Ay, perdón. Aquí es un marino. Perdón. Aquí. Sí, me he dado cuenta porque enseguida ya me faltaban puntos. Pero está bien que me equivoqué, porque así se dan cuenta también. Aquí, sobre el azul celeste, hacemos un punto azul marino. Ahora sí, hacemos un punto en azul celeste, pero no cambio porque tengo que empezar la nueva secuencia con 2 puntos en celeste. 1, 2, estoy comenzando la tercera secuencia. Me paso al azul marino porque aquí tengo un azul marino, pero tengo que desplazarlo un punto
Entonces así es más fácil entender el dibujo. Y continúo con mi secuencia. Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Y aquí ya vamos viendo un efecto de nuestro dibujo. A medida que vamos haciendo vueltas, esta vez ya sin aumentos, lo que estamos es combinando colores, vamos viendo que nuestra base va tomando una forma de altura, digamos. Esto ya queda como un plato, porque en el momento que dejamos de hacer aumentos, el tejido ya va en línea recta hacia arriba. Acabando la vuelta 4, que es la que estamos ahora finalizando, acabamos con un punto azul celeste. Vamos a comenzar la siguiente vuelta. No hago cambio de color, porque la siguiente vuelta comenzamos con otro punto azul celeste. Entonces aquí hacemos el punto que este sí lo cerramos en azul oscuro, o sea, azul marino. Y antes de continuar voy a marcarlo para que no perdamos lo que es el inicio de cada vuelta. Ya sabemos, esta secuencia comienza un punto celeste, un punto marino, cambiamos al blanco y ahora en este blanco hacemos 3 puntos. El primero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Ups. Hacemos segundo punto, tercer punto que cerramos en marino. Y este azul marino lo tejemos sobre un blanco de la vuelta anterior. Seguimos con el índigo. Azul índigo lo tengo aquí. Y hacemos 5 puntos con este color. Hacemos uno sobre el azul de la vuelta anterior. Ahora es índigo. 1, 2, 3, 4. Aquí en mi ovillo tenía yo un nudo muy feito, muy feito. Entonces lo que he hecho ha sido cortar. Ahora vamos a ver si en cualquier caso se nos acaba el ovillo, tenemos que reiniciar con otro. Pues lo hacemos de esta forma. Antes de cerrar nuestro punto, enganchamos la hebrita del nuevo ovillo y cerramos con él. Ajustamos y las dos colitas que tenemos del final de uno, el inicio del otro, los incluimos con nuestros hilos internos y seguimos tejiendo como si nada ocurriera. Bien. El quinto punto índigo va sobre el azul marino y ahora este cerramos con azul marino. Hacemos un punto azul marino, nos pasamos al blanco, ajusto este que se me ha abierto un poquito y vamos haciendo 1, 2, el tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior, cerramos con azul marino y hacemos un punto. Aquí ya cerramos en azul celeste porque es donde comenzamos con la nueva secuencia, es decir, esta acabamos con un punto azul marino y volveríamos a repetir de nuevo empezando con un azul celeste como hemos hecho en un principio. Aquí comenzamos con un punto celeste, pues aquí ya estamos comenzando la siguiente secuencia
con azul celeste. Cerramos con azul marino. Estamos en la segunda secuencia, estamos ya repitiendo los mismos pasos que hemos hecho. Entonces sería un azul marino, cerramos con blanco, vamos a ajustar aquí. Cuando cambiamos de color a veces el punto se nos afloja. Sobre el azul marino hacemos un punto blanco. A continuación hacemos otro punto blanco. A continuación otro punto blanco. Ya tenemos los 3 puntos blancos. Cerramos con marino. Y hacemos un punto. Nos vamos al índigo. Y hacemos 5 puntos. Estamos repitiendo, Estamos repitiendo. Esta es la secuencia, la que hemos hecho antes, la que vamos a estar repitiendo a lo largo de toda la vuelta. 1, 2, 3, 4. A ver que esta colita se me quede escondida, que no quiero que se me quede por fuera. Y 5, el quinto sobre el azul marino de la vuelta anterior. Cerramos con azul marino. Hacemos un punto sobre el blanco de la vuelta anterior y nos vamos al blanco, porque ahora tenemos que hacer 3 puntos en blanco. A ver que no se nos enreden los hilos. Yo mantengo los ovillos un poquito separados para que así no se me enreden. Aquí 1, 2, 3. Nos vamos al azul marino. Hacemos un punto. Y cerramos con el celeste porque volvemos a iniciar la secuencia de nuevo. Esta es nuestra secuencia. Un punto azul celeste, 1 azul marino, 3 blancos, 1 azul marino, 5 azul índigo, 1 azul marino, 3 blancos, 1 azul marino. Comenzamos con un celeste y acabamos con un marino. A partir de aquí volvemos a repetir el celeste hasta llegar al marino. Llegamos aquí, volvemos a repetir un celeste igual, de igual forma. Y así vamos repitiendo nuestra secuencia y así es como nos va quedando. Bien, lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Si te está gustando, ya sabes, suscríbete si no lo has hecho, dale al me gusta, dale a la campanita también para que te lleguen las notificaciones de cada uno de los vídeos que subimos. Deja tus comentarios y nos vemos en el 3. Hasta luego.